Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo agregar y numerar los bornes de cualquier componente. No todos los componentes deben llevar un número en sus bornes. Los equipos que van conectados de forma directa a la red eléctrica en cualquier tipo de conexión, ya sea monofásica o trifásica, de 3 o 4 hilos, no requieren de esta numeración. Solo se aplica una señalización de fases a lo largo de todo el circuito para poder identificar la fuente de tensión desde la cual se suministra energía eléctrica al equipo, componente o circuito. La numeración o codificación a los bornes es importante y necesaria cuando los equipos contienen o están compuestos de contactos que sirven para llevar señales de medición, control, protección o señalización para el apagado y encendido de lámparas como muestra de que el equipo está conectado. En este ejemplo tenemos un circuito de 2 motores trifásicos y un solo componente por circuito para numerar, que es el contactor. También están los bornes de los pulsadores y contactos auxiliares que debemos numerar para identificar cómo se va a controlar el encendido y apagado de los motores. Este ejemplo, tal como lo acabo de explicar, es muy sencillo, pero en un proyecto de muchos componentes, la identificación de estos bornes para saber si todos están numerados resulta complicado. AutoCAD Electrical tiene una forma muy sencilla de identificar estos bornes. Además, cuenta con una función que nos permite ir hasta el lugar en cualquier plano donde se encuentra ese componente. En el administrador de proyectos se tienen 2 pestañas verticales, la de proyectos y la de ubicaciones o locaciones. Por defecto se muestra la de proyectos. Debe tener cuidado que el proyecto que vamos a usar se encuentre activo, como en este caso, que es el proyecto 01 y que venimos trabajando a lo largo de este curso. Voy a activar la pestaña para visualizar las ubicaciones y dentro tenemos el proyecto que se encuentra activo. Al costado hay un cuadrado con el signo suma que nos permite abrir y ver el contenido de este proyecto. Así que vamos a hacer clic ahí y como puede ver, lo primero que aparece son las instalaciones que conforman nuestro proyecto. Esta es otra ventaja de AutoCAD Electrical. Podemos separar todo nuestro proyecto, tal como sucede en la vida real, en varias instalaciones, según cómo esté organizada o cómo hemos proyectado organizarla. Los reportes se pueden configurar para obtener información por cada instalación. En esta ventana también puede ver que una de las instalaciones aparece con signos de interrogación. Es porque no le hemos aplicado nombre a esta nueva instalación o no hemos agregado el nuevo circuito a una instalación existente. Luego tenemos las 2 instalaciones que hemos creado a lo largo del curso y que son solo ejemplos. Como podrá imaginarse, puede poner la descripción que mejor se acomode a su proyecto. Si abrimos más este árbol de contenido del proyecto, podemos ver las ubicaciones o locaciones existentes dentro de cada instalación, que para nuestro curso les pusimos nombres genéricos de ejemplo, pero que en función del tamaño del proyecto, estas pueden tomar otras descripciones más específicas. Vamos a abrir la ubicación L01 para mostrar cómo numerar los bornes. Dentro podemos ver todos los componentes que forman parte de esta ubicación del proyecto, y se trata de los contactores K1 y K2 y los pulsadores S1, S2, S3 y S4. Voy a abrir los 3 primeros y como puede ver, los contactores ya tienen sus bornes numerados porque fue lo que hicimos durante el desarrollo del curso, pero el pulsador S1 no, al igual que los demás. Para numerar estos bornes hay que saber dónde se encuentran, en qué parte del circuito, y numerarlos también de acuerdo a lo que dice físicamente en el dispositivo componente para que al momento de realizar el montaje el técnico pueda realizar la conexión de forma correcta. Así que vamos a hacer clic derecho sobre este componente que en este caso es el pulsador S1 y nos aparece la función denominada navegar, esta pequeña personita surfeando. Activamos esta función y el programa nos muestra la ventana de navegación. Hay que seleccionar el componente y el plano desde el cual vamos a realizar la numeración de los bornes, que en este caso es solo uno. Luego hacemos clic en el botón que dice ir a donde se encuentra ese componente y el programa nos llevará hasta el componente S1,
cuyos bornes, tal como podemos ver, no están numerados. Voy a cerrar esta ventana de navegación y vamos ahora a editar el componente para ponerle la numeración en los bornes. Vamos al panel de edición de componentes y seleccionamos la función editar. Nos acercamos al componente y hacemos clic sobre él seleccionándolo. La ventana de edición aparecerá. En ella, en la sección de pines que está aquí en la parte inferior derecha, vamos a ingresar el número de los bornes. Para este caso le vamos a poner al pin 1 el borne número 1 y al 2 el borne número 2. Luego hacemos clic en OK y los bornes se mostrarán en el componente del circuito. Ahora regresamos al administrador de proyectos y activamos la función del árbol de actualización, que es este círculo formado por dos flechas de color verde. Esperamos un momento dependiendo de la cantidad de información que tenga que manejar el programa y los bornes del pulsador S1 se actualizarán con los números que hemos asignado. Este mismo proceso debemos repetirlo para todos los bornes que sean necesarios numerar. La ventaja es que cada cambio se realizará de forma correcta usando todas las funciones que hemos mostrado en este video. Pues bien, eso es todo por hoy. No dejes de compartir este video, darle una manito arriba o comentar si es necesario. Los espero en el próximo.